Nacemos dentro de una red invisible. Antes de abrir los ojos, ya estamos atrapados en una trama que nos precede. La historia de nuestros padres, las heridas de nuestros abuelos, los silencios de nuestros bisabuelos. Creemos que venimos al mundo como páginas en blanco, pero en realidad somos libros escritos con tinta heredada, cargados de frases inconclusas, de capítulos que no nos pertenecen. ¿Cómo amar libremente cuando llevamos en el corazón los fantasmas de un linaje que repite, una y otra vez, el mismo destino? Te diré algo doloroso pero necesario. Gran parte de tus fracasos amorosos no son tuyos. Son préstamos de tu árbol genealógico. Y hasta que no los devuelvas, seguirás buscando en la pareja la redención de un pasado que nunca viviste. Lo he visto en terapia, lo he sentido en los rituales que guío. Una mujer llega y me dice, siempre me abandono en las relaciones, siempre me enamoro de hombres que no me valoran. Y cuando exploramos su árbol, descubrimos que su abuela también fue humillada por un marido ausente, y que su madre repitió la misma historia de sumisión. Así, sin darse cuenta, esta mujer no estaba buscando un hombre, estaba buscando continuar un mandato familiar. La psicogenealogía revela esta trampa. No estamos enamorándonos de personas, sino de repeticiones. Y si no despertamos, confundimos la cadena con el destino. Los patrones familiares no se transmiten solo con palabras, viajan en silencios, en gestos, en miedos inconscientes. El niño percibe la tristeza de la madre como un lenguaje secreto y se graba en su sistema nervioso. La ciencia lo confirma. Los traumas pueden dejar huellas en la epigenética, modificando la manera en que los genes se expresan. Así, lo no resuelto en una generación se convierte en síntoma en la siguiente. La nieta siente el dolor del abuelo sin haberlo conocido. Carga con una culpa que nunca fue suya, pero que su cuerpo reconoce como propia. Por eso, cuando intentamos construir una relación amorosa desde el presente, muchas veces lo hacemos con ladrillos del pasado. Y sin embargo, hay un camino. La psicogenealogía no es una condena, es un mapa. Cuando iluminamos los rincones oscuros del árbol, dejamos de ser marionetas de lo invisible. Es cierto, llevamos dentro la sangre y la memoria de quienes nos precedieron, pero también poseemos la libertad de transformar ese legado. Yo lo llamo el arte de cortar los hilos, de romper los nudos, y no se hace con violencia, sino con conciencia. El ritual que te propongo no es un acto teatral, sino un acto de sanación profunda. Se trata de mirar de frente al árbol, honrarlo, agradecerle, y al mismo tiempo liberarse de sus cadenas. Amar sin repetir, amar sin culpa, amar como creadora de tu propia historia. Aquí comienza nuestro viaje. Te hablaré de cómo la psicogenealogía desnuda las repeticiones ocultas, de cómo los pactos invisibles sabotean tus relaciones, de cómo las culpas heredadas te roban la alegría de amar. Te mostraré que la ciencia y la poesía, juntas, pueden explicar lo que ocurre en tu corazón. Pero sobre todo, quiero llevarte a un lugar donde puedas sentir la certeza de que no estás condenada a repetir. Porque el destino no es una prisión, es una invitación a despertar. Y ahora, respira profundamente y pregúntate, ¿qué historia de amor estás viviendo? ¿La tuya o la de tu abuela? El amor que vivimos no comienza en nosotros, sino mucho antes. Cada gesto que damos en una relación está sostenido por un eco ancestral. Cuando una mujer busca con desesperación la aprobación de su pareja, muchas veces está repitiendo el gesto de una madre que nunca recibió el reconocimiento del padre. Cuando un hombre teme al abandono, no es raro que ese miedo provenga de un bisabuelo que fue dejado a su suerte en una guerra, o de una abuela que murió prematuramente y dejó una herida de vacío transmitida de generación en generación. El árbol genealógico es como un río subterráneo. Aunque no lo veamos, su corriente nos arrastra y condiciona nuestras elecciones más íntimas. En las terapias psicogenealógicas he encontrado innumerables ejemplos. Una joven incapaz de comprometerse con ningún hombre
descubrió que, en su linaje, las mujeres habían sido obligadas a casarse en contra de su voluntad. Su rechazo al matrimonio no era una decisión consciente, sino un acto inconsciente de rebeldía heredada. Otra mujer, atrapada en relaciones con hombres violentos, se dio cuenta de que repetía la dinámica de su abuela, que fue golpeada en silencio toda su vida. La ciencia y la psicología confirman lo que la intuición nos dice. Los traumas no resueltos se infiltran en las siguientes generaciones como sombras invisibles que piden ser reconocidas. La neurociencia habla de la plasticidad cerebral y de cómo el entorno moldea el sistema nervioso. Un niño que observa a su madre llorar por amor registra en sus circuitos que el amor duele, que el amor significa pérdida. Esa huella no desaparece con el tiempo. Se convierte en un lente a través del cual verá el mundo. Al llegar a la adultez, ese niño buscará parejas que le confirmen esa creencia, porque lo familiar, aunque doloroso, resulta más soportable que lo desconocido. La repetición no es casualidad, es fidelidad al guión aprendido, y ese guión fue escrito mucho antes de que naciéramos. Los símbolos familiares son cadenas invisibles. Piensa en una hija que lleva el nombre de una tía muerta, trágicamente. Sin saberlo, carga la misión de revivir o reparar ese destino. Piensa en el hijo primogénito al que se le exige el peso de ser el hombre de la casa, porque su padre fue ausente. Estos mandatos invisibles se graban como contratos internos, y cuando llega el momento de amar, esas cargas interfieren. El amor deja de ser libre elección, y se convierte en deber, en repetición, en compensación. La pareja ya no es un compañero, sino un escenario donde el árbol despliega su drama inconcluso. Por eso las relaciones fallan una y otra vez, no por falta de amor, sino por exceso de herencia. La mujer que no logra confiar no está luchando contra su pareja actual, sino contra el fantasma de un abuelo traidor. El hombre que se siente incapaz de comprometerse no está huyendo de la mujer que tiene delante, sino del mandato invisible de una madre que le prohibió crecer. Entender esto no es una excusa, es una revelación. Porque cuando reconocemos que no todo lo que sentimos nos pertenece, podemos empezar a diferenciar lo que es nuestro de lo que hemos heredado. Ese discernimiento es el primer paso hacia la libertad emocional. El problema entonces no es amar. El problema es que amamos desde un guión escrito con tinta ajena. Hasta que no veamos claramente qué frases de nuestra vida amorosa fueron dictadas por nuestros ancestros, seguiremos recitando el mismo poema de dolor. El árbol nos habla en forma de síntomas. Relaciones fallidas, miedos irracionales, atracciones inexplicables, sabotajes internos. Todo eso son mensajes cifrados que nos dicen: resuelve lo que no fue resuelto, sana lo que fue herido, rompe lo que está repetido. Y aquí, en esta conciencia, comienza la verdadera psicogenealogía, no como teoría abstracta, sino como un espejo que nos muestra quiénes somos y de dónde provienen nuestros dolores. Cuando observamos atentamente el árbol genealógico, descubrimos que detrás de cada dolor amoroso se esconde una fidelidad invisible. Es como si lleváramos dentro un contrato no firmado, un mandato secreto que nos obliga a repetir destinos ajenos. El árbol exige lealtad, y esa lealtad se paga con la renuncia a nuestra libertad. Muchas veces amamos no porque elegimos, sino porque obedecemos. Somos los actores de una obra escrita por antepasados que nunca nos preguntaron si queríamos interpretarla. He conocido mujeres que, generación tras generación, se casaron con hombres alcohólicos. Lo curioso es que no había en ellas un deseo consciente de sufrir, sino un pacto silencioso. Si mamá aguantó, si la abuela soportó, yo también debo hacerlo. Esa lealtad invisible ata el corazón, como si el amor solo pudiera vivirse en forma de sacrificio. Otras veces la repetición adopta la forma contraria. La nieta que nunca permite que nadie se acerque demasiado, porque vio cómo la abuela fue devastada por el abandono.
Allí no se trata de entregarse, sino de blindarse. Pero, en ambos casos, el destino sigue siendo el mismo. No amar en libertad. Los pactos inconscientes son aún más perversos. Una mujer puede comprometerse sin saberlo a cargar con la tristeza de su madre. Puede decirse internamente, si ella no fue feliz, yo tampoco tengo derecho a hacerlo. Y entonces elige parejas que la desprecian, que la traicionan, que la hacen sentir indigna. Ese pacto no fue escrito en un papel, sino grabado en lo profundo del alma, en ese territorio donde la culpa heredada se confunde con la identidad. El cuerpo responde a este contrato con síntomas, ansiedad, insomnio, enfermedades psicosomáticas, porque lo que no se dice con palabras se grita con el cuerpo. Los mandatos familiares son como voces internas que nos dictan cómo vivir el amor. La hija primogénita puede llevar dentro la orden de cuidar a todos, convirtiéndose en madre de sus parejas en lugar de ser amante. El hijo puede cargar con el mandato de no superar al padre, y por eso sabotea sus relaciones cada vez que alcanzan un punto de plenitud. Y la culpa heredada se manifiesta como un freno invisible. No merezco ser más feliz que mi madre. No puedo tener un matrimonio más armonioso que el de mis padres. De este modo, el amor se convierte en penitencia. Lo más doloroso de estos patrones es que son inconscientes. La persona cree estar tomando decisiones libres, cuando en realidad está siguiendo instrucciones antiguas. La psicogenealogía revela este teatro oculto. Cuando la mujer que siempre es abandonada se da cuenta de que repite la historia de su bisabuela, comienza a comprender que el abandono no es suyo, es una herencia. Cuando el hombre que no logra comprometerse descubre que su abuelo fue obligado a casarse sin amor, entiende que su miedo al matrimonio no le pertenece, es un eco. Y al reconocerlo, ya no es necesario seguir obedeciendo. Los patrones heredados son como cadenas invisibles, pero no son invencibles. El primer paso es verlos. El segundo es comprender que amamos desde una memoria que no siempre es nuestra. El tercero es elegir conscientemente romper el ciclo, y allí, donde antes había repetición ciega, comienza a nacer la posibilidad de un amor auténtico. Un amor no dictado por la culpa, ni por la lealtad, ni por el miedo, sino por el deseo profundo de vivir nuestra propia historia. La psicogenealogía nos muestra que lo que llamamos destino es, en muchas ocasiones, la consecuencia de un guión escrito por generaciones pasadas, pero la ciencia moderna, con sus investigaciones en psicología, neurociencia y epigenética, ha comenzado a iluminar lo que durante mucho tiempo fue territorio exclusivo de la intuición y la mística. Lo fascinante es que cuando la ciencia avanza hacia los secretos de la mente y el cuerpo, se encuentra con la misma verdad que nos revela el simbolismo. Lo que no se resuelve, se repite. Lo que se oculta, se transmite. Los estudios de epigenética nos enseñan que las experiencias traumáticas dejan huellas químicas en el ADN, marcas que no alteran la secuencia genética, pero sí la manera en que los genes se expresan. Es como si el dolor de un abuelo quedara inscrito en un código silencioso que, generaciones después, se manifiesta como ansiedad, depresión o dificultades para vincularse. Una mujer que sufre de miedo al abandono puede estar respondiendo, a nivel celular, al abandono real que su bisabuela experimentó. La biología confirma lo que la psicogenealogía ya intuía. Somos portadores de memorias que no nos pertenecen, pero que viven en nosotros. El cerebro, por su parte, se moldea con las experiencias tempranas. La neurociencia habla de la impronta. Esos primeros aprendizajes emocionales que se graban en los circuitos neuronales como verdades absolutas. Si un niño crece viendo a su madre llorar cada vez que su padre se va, asocia la ausencia con dolor, y su sistema nervioso se organiza alrededor de esa herida. En la adultez, al enfrentarse a una separación, su cuerpo reacciona con la misma intensidad de aquel niño desprotegido. El amor, entonces, no se vive en el presente,
sino en una repetición constante del pasado. La psicogenealogía entiende esto como la fidelidad al clan, pero la neurociencia lo nombra plasticidad cerebral condicionada. Ambos lenguajes, aunque distintos, hablan de la misma prisión invisible. Las emociones son el puente entre la herencia y la experiencia. El cuerpo es el escenario donde se representan las lealtades invisibles. Una mujer que no puede disfrutar de la intimidad porque siente culpa puede estar cargando con el mandato religioso de generaciones pasadas que condenaban el placer. Esa culpa se traduce en tensión muscular, en frialdad emocional, en rechazo al propio cuerpo. Un hombre que no logra comprometerse experimenta taquicardias, sudoración, insomnio, porque su sistema nervioso interpreta la entrega amorosa como una amenaza. Lo emocional y lo físico son dos caras del mismo espejo. La psicogenealogía lo observa como un guión familiar. La medicina psicosomática lo explica como una respuesta fisiológica al estrés heredado. Pero en ambos casos, la raíz es la misma: la herencia no resuelta. Comprender esto no es un simple ejercicio intelectual. Es un acto de liberación. Porque cuando una mujer se da cuenta de que su miedo a la traición no proviene de su propia experiencia, sino de la historia silenciada de su abuela, puede separar lo propio de lo heredado. Y esa separación es sanadora. El síntoma deja de ser una condena y se convierte en un mensaje. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. La psicogenealogía nos invita a leer los síntomas como metáforas vivas, la infertilidad como rechazo inconsciente, a dar vida a un linaje marcado por el dolor, la dificultad para amar como un grito de fidelidad a una madre abandonada, la soledad como un altar secreto a los muertos olvidados del clan. La ciencia aporta explicaciones racionales. El simbolismo aporta significados profundos. Juntas, ambas visiones revelan que no estamos condenados a repetir, sino llamados a despertar. Porque si la herencia nos marca, también la conciencia nos libera. El cerebro puede crear nuevas conexiones. El ADN puede modificar su expresión bajo nuevas experiencias. El corazón puede aprender a latir al ritmo de una historia distinta. Y ahí está la promesa de la psicogenealogía. No importa cuán pesada sea la carga, siempre existe la posibilidad de transformar la herida en camino, el dolor en creación, el mandato en libertad. El árbol genealógico no es una cárcel perpetua, sino un espejo. Y todo espejo puede romperse. No hablo de destruir la memoria de quienes vinieron antes que nosotros, sino de transformar la manera en que esa memoria nos habita. No estamos condenados a vivir repeticiones infinitas, porque la vida siempre ofrece la posibilidad de nacer de nuevo. El ritual, la conciencia, el acto simbólico son puertas hacia esa libertad. Cuando un ser humano se atreve a mirar de frente a su linaje y decir, aquí termina la repetición, inicia el verdadero camino de la sanación. He visto mujeres encadenadas a la tristeza de sus madres realizar un gesto tan simple y tan poderoso como encender una vela frente a la fotografía del clan y pronunciar, yo honro vuestro dolor, pero no lo repito. Ese acto, que a los ojos de un escéptico puede parecer ingenuo, tiene la fuerza de una revolución interior, porque el inconsciente entiende los símbolos más que las palabras. Y cuando el inconsciente ve ese fuego, cuando escucha esa declaración, algo en lo profundo comienza a desatarse. El peso se aligera, la culpa se disuelve, la energía fluye hacia el presente. Los rituales psicogenealógicos no son superstición, son lenguaje para el alma. Cada gesto simbólico habla al inconsciente con la potencia que la lógica no alcanza. Una mujer que arrastra generaciones de silencio puede escribir cartas a sus ancestras, cartas que nunca enviará, pero que le permiten liberar la voz reprimida. Un hombre que teme al compromiso puede enterrar en la tierra un objeto que represente el mandato que lo esclaviza, como si estuviera devolviendo al suelo lo que ya no desea cargar. Estos actos no eliminan el pasado,
pero lo transforman. Hacen que el árbol deje de ser verdugo y se convierta en maestro. La conciencia es el arma más poderosa, porque una vez que reconocemos que nuestra vida amorosa está contaminada por repeticiones heredadas, ya no podemos seguir actuando en automático. Cada vez que intentamos revivir el guión antiguo, una parte de nosotros lo detecta y nos dice, «Esto no es mío». Ese instante de lucidez es el punto exacto en el que comienza la libertad. Romper el ciclo no significa cortar con la familia, sino con los patrones. Significa agradecer el origen, pero elegir un destino propio. Significa decir, gracias por darme la vida, ahora yo decido cómo vivirla. La libertad amorosa es posible cuando dejamos de cargar culpas ajenas, cuando soltamos pactos inconscientes, cuando reconocemos que no tenemos que repetir para pertenecer. El árbol genealógico no nos pide sacrificio, nos pide evolución. Cada vez que una hija se atreve a vivir un amor sano y pleno, sana también a su madre, a su abuela, a todas las mujeres que no pudieron hacerlo. Cada vez que un hijo se permite ser fiel a sí mismo, y no al mandato, libera a sus ancestros de la prisión de la repetición. La sanación no es un acto individual, es un regalo que viaja hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. El ritual de romper los patrones negativos es, en el fondo, un acto de amor. Amor hacia uno mismo, hacia la pareja, hacia el linaje. No se trata de renegar de los ancestros, sino de darles un lugar digno, en el pasado, porque el pasado debe habitar la memoria, no el presente. Y cuando logramos este equilibrio, surge un amor distinto. Un amor que no es culpa, ni deuda, ni repetición. Un amor que nace de la libertad, que se ofrece como creación, que abre caminos en lugar de cerrarlos. Ese amor es el que nos invita la psicogenealogía a descubrir, el que nos transforma en autores de nuestra propia historia. Cada vez que una persona toma conciencia de que no está condenada a repetir, se abre una grieta en la pared de su destino. Esa grieta, por pequeña que parezca, deja entrar la luz, y la luz es lo único que deshace la sombra. La psicogenealogía, unida a los hallazgos de la ciencia y a la fuerza de los símbolos, nos demuestra que el ser humano no es un prisionero de su linaje, sino un alquimista capaz de transformar la herencia en creación. El dolor heredado no es una cadena perpetua, es materia prima para la obra más grande, la libertad interior. La biología nos habla de genes y epigenética. La psicología nos explica cómo los traumas moldean la conducta, y la espiritualidad nos recuerda que todo puede ser resignificado mediante el símbolo. ¿Qué ocurre cuando unimos estas tres visiones? Surge una comprensión completa del ser humano. Ya no miramos a la mujer que se enamora siempre de hombres ausentes como una simple víctima de sus malas decisiones, sino como portadora de una herida transgeneracional que puede ser liberada con conciencia y ritual. Ya no juzgamos al hombre que huye del compromiso como cobarde, sino como heredero de un mandato inconsciente que pide ser roto. Y en ese cambio de mirada, el juicio se convierte en compasión, y la compasión abre la puerta a la sanación. El símbolo es el idioma del inconsciente. Allí donde la razón se queda corta, el gesto ritual transforma. Una mujer que carga la tristeza de generaciones puede liberarse escribiendo todos esos dolores en papeles y quemándolos en un fuego que simboliza purificación. Ese acto, aunque simple, habla a lo profundo de su psique con una potencia que ninguna explicación racional podría alcanzar. El inconsciente no entiende de discursos, entiende de imágenes, de gestos, de metáforas vivas. Y por eso los rituales psicogenealógicos son tan poderosos, porque se comunican directamente con la parte más antigua y sabia de nuestra mente. Pero no se trata de rituales vacíos. Deben estar sostenidos por la conciencia. Un gesto sin comprensión es teatro. Un gesto iluminado por la lucidez es transformación. Por eso insisto en la importancia de unir ciencia y espiritualidad.
La ciencia nos da el mapa de cómo opera la mente y el cuerpo. La espiritualidad nos ofrece el lenguaje para hablar con el alma. Juntas, forman un puente que nos permite salir de la repetición. Cuando comprendemos que la ansiedad que sentimos proviene de la memoria de un antepasado, y al mismo tiempo realizamos un ritual que simboliza la liberación de esa memoria, estamos actuando en todos los niveles: biológico, emocional, espiritual. Y esa integración es la que produce la verdadera sanación. El árbol genealógico, entonces, deja de ser una cárcel y se convierte en un aliado. Porque cada vez que iluminamos un patrón, honramos a quienes lo transmitieron. No se trata de pelear contra ellos, sino de agradecer su historia y al mismo tiempo liberarnos de su peso. Decir: yo reconozco tu dolor, pero elijo otro camino. Ese acto de respeto y libertad es el núcleo de la psicogenealogía. Es la manera en que un linaje enfermo comienza a sanar. Es la forma en que el amor deja de ser una repetición dolorosa y se convierte en un acto creador. La unión de ciencia, simbolismo y espiritualidad nos invita a vivir el amor de manera distinta. Nos recuerda que podemos amar sin miedo, sin culpa, sin mandato, que podemos elegir parejas no desde la herida, sino desde la plenitud, que podemos transformar el árbol no con rechazo, sino con conciencia, y que, en última instancia, cada acto de amor consciente que realizamos es un regalo para las generaciones futuras, porque cuando tú te liberas, tus hijos ya no tendrán que repetir. Y cuando tú sanas, tus ancestros descansan en paz. Has caminado conmigo por los pasillos secretos de tu árbol genealógico. Has visto cómo los dolores que creías tuyos eran ecos antiguos, cómo los miedos que te paralizan nacieron mucho antes de que tú respiraras por primera vez. También has comprendido que no todo está perdido, que la repetición no es una condena eterna, sino una invitación a despertar. Ahora sabes que puedes convertirte en la primera mujer de tu linaje que ama sin culpa, en el primer hombre de tu familia que construye una relación sin miedo. Y en esa posibilidad radica la grandeza de tu existencia. Eres puente entre lo que fue y lo que puede ser. El ritual no termina cuando apagas una vela o entierras un objeto simbólico. El ritual continúa en tu manera de elegir cada día. Romper patrones es mirarte al espejo y decidir no repetir el gesto de dolor de tu madre. Es sentir la tentación de sabotear tu felicidad y en ese instante decir: esto no es mío, esto pertenece al pasado. Es abrazar a tu pareja no como sustituto de tus ancestros, sino como un ser nuevo, libre, capaz de acompañarte en una historia que nunca antes ha sido escrita. El verdadero ritual es la vida vivida con conciencia. No esperes que el árbol te aplauda por romper las cadenas. El árbol a veces se resiste. Habrá culpas. Habrá voces internas que te dirán que no tienes derecho a ser más feliz que tus antepasados. Habrá sombras que intenten arrastrarte de nuevo hacia el guión repetido. Pero recuerda, cada vez que eliges el amor libre, estás honrando a tu linaje de la manera más auténtica. Porque no viniste al mundo a repetir su dolor. Viniste a completar su historia. Tu libertad es la victoria que tus ancestros no pudieron alcanzar. Tu alegría es el homenaje más profundo que puedes ofrecerles. Ahora respira y siente. ¿Qué cadenas estás dispuesta a soltar? ¿Qué mandatos quieres devolver al pasado? ¿Qué pacto inconsciente estás lista para romper? No se trata de teorías abstractas, se trata de tu vida, de tu capacidad de amar, de tu derecho a ser feliz. Cierra los ojos y observa a tus abuelos, a tus padres, a todas las voces de tu linaje. Diles: gracias por la vida, gracias por la sangre que corre en mis venas, pero yo soy yo, y mi historia comienza aquí. Ese es el verdadero ritual, el más poderoso, declarar tu independencia frente al pasado y abrirte al amor sin cadenas. Te dejo con esta pregunta, que no busca una respuesta inmediata.
sino un eco que resuene en tu corazón. ¿El amor que vives hoy es realmente tuyo, o es la repetición de una historia que no te pertenece? Atrévete a responder con tu vida, con tus elecciones, con tus gestos cotidianos. Y recuerda, cada acto consciente que hagas en el presente ilumina a tu linaje entero, hacia atrás y hacia adelante. Tú eres la ruptura, tú eres el cambio, tú eres el ritual viviente que transforma el dolor en libertad.